Om Namah Shivaya. Buenos días para todos y todas. Vamos a hablar de la relación un poquito con el alimento y con la cocina. ¿Sí me escuchan bien ahí? ¿Sí? Bueno. La relación que yo tuve en un inicio con el alimento desde muy pequeña fue como muy pintada desde la escasez, ¿no? Mucha escasez en mi familia en cuanto al acceso al alimento. Y adicional, lo que veía como con mi madre era como una obligación, como hacer el desayuno, hacer el almuerzo, hacer la cena, como que era una cuestión más de obligación, incluso desde el miedo un poco. Siempre recuerdo mucho como cuando yo crecí en el campo, crecí en el campo, y pues allá tradicionalmente los papás salen a cultivar pues la tierra, ¿no? O en esos momentos también trabajar mucho en ramadas, en los trapiches para hacer la panela. Y siempre era como el tema de desayunábamos y siempre era el afán, no, es que qué afán, hay que hacer el desayuno porque ya venía su papá y mi papá caracterizado por un genio muy fuerte, muy iracundo, ¿sí? Entonces, si el desayuno no estaba para cuando él llegara, pues siempre había como una tensión y una cuestión ahí de miedo muy tesa, y lo mismo el almuerzo y lo mismo en la cena. Entonces, eso era lo que para mí era el momento de alimentarse, como una tensión de ya viene el papá, tiene todo que estar listo, estar hecho, estar cocido. Una obligación también, nunca lo vi como, pues como un momento bien chévere y bien parchado, ¿no? Como que siempre fue ahí una tensión. Y veía a mi mamá también como, ay, no era sino terminar el desayuno y ya estaba pensando como en qué hacer para el almuerzo, pero como desde esa sensación de toca hacerlo, ¿no? Entonces esa fue la relación que yo tuve como de primeras con el alimento. Y claro, pues cuando ya salí, llegué pues como a los 17, que fue cuando salí de casa y me vine a la ciudad, a Medellín, para poder estudiar la universidad. Pues me tocó empezar a cocinarme a mí, ¿no? Porque no había plata para comprar en la universidad, porque uno tenía plata para las empanadas o para las fotocopias, pero no había pues para comprar en la universidad. Entonces me tocaba a mí como cocinarme. Y me acuerdo que me levantaba súper temprano, como 3:30, 4 de la mañana para poder cocinar e ir a la universidad, que me tardaba como hora y media en llegar. Y bueno, pues lo empecé a hacer también como desde la obligación, no porque toca, porque pues toca comer, porque si no nos morimos. Pero en la medida que empecé como a cocinarme para mí misma, pues empecé a encontrar ahí como un significado un poquito distinto al tema de cocinarse. En la universidad de pronto no tanto, porque era un tema de supervivencia, lo podíamos llamar, ¿no? Porque había que comer. Ahora me pregunto como uno cómo sobrevive la universidad. Yo recuerdo esos tiempos y digo, ¿cómo no se muere una allá? Con todo, con el estrés, con el trasnoche, con muchas cosas. Pero ya cuando terminé la universidad, que ya me fui a vivir sola, que ya pues ya trabajaba, ya tenía como dinero para mis cosas, también tenía la opción en el trabajo, pues de que había restaurante, ¿no? Como restaurante de hecho vegetariano, muy rico también, muy parecido acá. Pero al inicio empecé a cocinarme a mí porque empecé a encontrar como algo muy distinto y empecé a sanar la relación con la comida que tenía. Empecé a encontrar como qué rico cocinarme para mí. Me encantaba ir al mercado, como al mercado campesino, donde habían campesinos que traían sus productos, muchos eran orgánicos, y me parecía todo un parche como eso, como ir, comprar mis alimentos y cocinarlos. Y luego empecé a tener como unas materitas ahí donde sembraba lechuga, pues lechuga y espinaca, que era lo único que me pegaba porque los otros no crecían. Y también era toda una experiencia como poder saber que podía comer lo que había cultivado. Y bueno, ahí empecé como a sanar y ya me conecté un montón con la cocina, pues tanto así que ahí me decían, pero ¿por qué no comes acá en el restaurante?
Yo decía como, no, es que disfruto mucho cocinarme a mí, o sea, es todo un parche cocinarme. Y los fines de semana me gustaba sacar el tiempo para cocinarme algo súper rico, algo mucho más elaborado que de pronto en semana, de lunes a viernes que trabajaba, no daba. Bueno, entonces ahí empecé a sanar eso, como esa relación y no verlo desde la obligación, desde la escasez y desde el miedo, que es como lo que aprendí en la infancia y en la pubertad. Y ya cuando el año pasado empecé a viajar por Colombia, en la medida que iba bajando más hacia el sur de Colombia, que iba llegando hacia el Cauca, iba llegando hacia Pasto, hacia el Putumayo, hacia Nariño, perdón, Putumayo, me empecé a encontrar con unas cosas bien particulares y era que pues en la medida que iba bajando, las familias a las que iba llegando eran cada vez más, como más ancestrales y como todavía más conectadas a la tierra. Pues yo llegaba era como a lugares, no tanto a las ciudades, sino como al campo. Y veía que había un tema muy bonito entre la mujer y la cocina y la familia y el hombre pues de salir a trabajar al campo o lo que tuviera que hacer. Pero empecé a ver que la relación que las mujeres tenían con la preparación del alimento y lo de cocinar para su familia era muy distinta a la que yo había aprendido y a la que estaba constantemente aprendiendo en la ciudad con todo este tema de, bueno, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero así como con el tema de un concepto de mantequear, no sé si lo relacionan, como el tema de mantequear, es como, ay, usted no le va a mantequear a su esposo, o no, es que incluso en pareja, como ay, es que usted le cocina a su pareja y era como un tema incluso despectivo, pero ¿y usted por qué le tiene que cocinar? Bueno, empecé a encontrarme con varios ahí conceptos que yo decía como que algo no me cuadraba, pero todo bien. Pero ya cuando llegué de estas familias empecé a resignificar mucho el tema de la mujer en la cocina y me acuerdo mucho de una ceremonia muy especial que tuve en Pasto, que era toda la noche en vigilia alrededor del fuego, el fuego como gran elemento que congrega a las comunidades, al colectivo, a las familias. Entonces era toda la noche de ayuno y de vigilia, simplemente estar ahí contemplando el fuego, compartiendo historias y al día siguiente había un desayuno ceremonial, es una cosa hermosa. Entonces más o menos a las 4:30 de la mañana del círculo que era de hombres y mujeres se separaban las mujeres a compartir la palabra como tipo 4:30 de la mañana, 5 cuando estaba empezando a llegar el amanecer. Después de ese círculo de palabras de mujeres, pues nos íbamos a hacer el desayuno, ¿no? Y era todo un banquete, o sea, maíz, frutas, carne, bueno, de todo, ¿sí? Y mientras tanto los hombres se habían quedado como en el lugar del fuego a ir por más leña para pues prender más el fuego y hacer un altar. Entonces la mamacha, que era la que dirigía ese espacio, nos decía como, porque una chica le preguntó como, ¿por qué nosotras venimos a hacer el desayuno y los hombres no nos acompañan? ¿Sí? Y ella decía como que es la manera en la que nosotras tradicionalmente y ancestralmente hemos cuidado de la familia y cocinar, y no estamos cocinando para ellos, estamos cocinando para todos nosotros. Ellos tienen unas tareas de fuerza específicas, ¿sí? Muy puntuales que van a ir a hacer y van a construir el altar para ponernos a nosotras en el altar. No es para poner la comida, nos explicaba. Nosotros no es que estemos cocinando y vamos a poner las bandejas ahí. Nos vamos a poner nosotras con la comida en el altar. Y a mí eso como que me volteaba a mí como el cerebro. Y bueno, el caso es que nos pusimos a cocinar y en ese picar las frutas, cocinar el maíz, habían cantos, o sea, ustedes no se imaginan el ambiente tan precioso que había en ese espacio. Y cuando fuimos hacia el lugar donde estaba el fuego, pues nos pusimos flores, y le pusimos flores a la comida, nos pusimos flores todas nosotras, salimos como en una hilera, pues en una fila india, hacia el lugar donde los hombres habían preparado un altar precioso, precioso, precioso. Ellos nos estaban esperando y nosotras llegábamos y nos sentábamos en el altar. Bueno, primero repartíamos como el alimento y luego nos sentábamos en el altar. Yo creo que es tal vez una de las
como de las escenas más emotivas que yo tengo en mi vida, porque ustedes no saben lo que fue eso, o sea, fue muy lindo. Incluso muchos hombres hasta se pusieron a llorar porque también era una resignificación de todo, ¿no? De los papeles femeninos y masculinos desde la ancestralidad. Fue muy bonito, no les puedo explicar cómo bien qué era lo que se sentía, porque pues hay que sentirlo, pero ahí empezaron como a cambiar un poquito como eso, como esa relación o la importancia de la presencia femenina en todas estas labores del alimento, ¿no? De cocinar. Entonces me puse como a investigar un poquito cuál era esa importancia como de la presencia femenina en las culturas ancestrales, específicamente pues en la cocina, y pues he encontrado varias cosas. Lo primero es que la cocina era centro de comunidad y familia, ¿sí? El corazón del hogar es la cocina, o tradicionalmente era la cocina, y yo creo que para muchos de nosotros no es ajeno que en las casas antiguamente, en las fincas o en el pueblo, lo más grande que había en una casa era la cocina. O sea, lo más grande. Ahorita, a diferencia de ahora, la cocina en los apartamentos es lo más chiquito. Escasamente hay un fogón y 1 metro para poner lo que sea que uno vaya a poner, ollas, platos, pero es lo más pequeño, y en la antigüedad era lo más grande, porque también era... Era toda una experiencia estar en la cocina. Yo lo recuerdo con mi abuela, o sea, los momentos en los que nos reuníamos, los niños estábamos en las cocinas, los niños estábamos aprendiendo en la cocina, las mamás, para que los dejáramos nosotros trabajar, nos daban cualquier masa de arepa para que hiciéramos arepas y pues no jodiéramos, pero estuviéramos ahí, sí, congregados en el corazón de la casa, en el corazón del hogar. Entonces, como centro de la familia ha estado la cocina por muchos, muchos, muchos años. También, esto se está bajando, ya, yo sí decía que me estaba agachando. Hay un tema también con el conocimiento ancestral y cultural. Las mujeres por tiempos y tiempos y tiempos han poseído como un conocimiento muy amplio en torno al mundo que les rodeaba, ¿sí? Recordemos que la agricultura a pequeña escala pues la trabajaban eran las mujeres, ¿sí? Mientras los hombres se iban a cazar y a hacer otras cosas. Las mujeres tenían la chagra o la huertica cerca de la casa, entonces ellas conocían perfectamente qué se cultivaba, cuándo se cultivaba, cómo se tenía que cultivar, cómo se tenía que cosechar. Había un conocimiento muy profundo de los alimentos que se cosechaban en ciertos momentos del año, y no solo alimentos pues como lo que comíamos en el plato, sino también plantas medicinales. O sea, ellas tenían un vasto conocimiento, y la cocina era el principal vehículo para transformar todos estos alimentos, para hacer la alquimia sagrada del alimento, ¿sí? Pero ellas yendo y conociendo todo lo que crecía alrededor. Y era el principal vehículo también para transmitir ese conocimiento, ¿sí? De generación en generación en generación. Era la cocina. Las mujeres, digamos, que garantizaban como esa continuidad del legado cultural en torno al alimento. Y también eran las que ayudan a la adaptación como de todas las prácticas alimenticias, dependiendo pues como de entornos específicos y dependiendo pues de la evolución a través del tiempo de las comunidades. Otro aspecto, y es que la cocina tiene que ver con un tema de conexión espiritual, porque preparar la comida era todo un ritual, no era simplemente hoy tengo que cocinar porque mi esposo ya viene. No, era un tema de juntarnos, cocinar entre nosotras, cantar, sí, hacer toda una serie de ritos e incluso de bendiciones en torno al alimento. Las mujeres también estaban muy conectadas a los ciclos de la tierra, por eso hablamos de una conexión espiritual, porque ¿qué más espiritual que estar conectada con los ritmos de la tierra, con la conexión con la tierra, de saber en qué momento es la temporada de guayaba, temporada de papayas, temporada de yuca, temporada de papas, yo qué sé, ¿sí? Las mujeres tenían que conocer eso, eran las que cultivaban la tierra, eran las que cosechaban el alimento y eran las que luego lo transformaban. Entonces había una profunda conexión con ellas mismas y con la madre tierra, y pues la madre tierra es en esencia es la energía femenina más potente que existe.
Entonces había un tema muy fuerte de conexión espiritual que la hemos ido perdiendo. Ahora yo creo que la mayoría de nosotras no sabe cultivar una cebolla y puedo apostarlo, o no sabe cultivar una lechuga, ni siquiera sabemos las temporadas de cosecha de muchas de las cosas que comemos. Entonces ha habido, pues ya ahora hay una desconexión muy profunda de eso, y por eso también mucho la desconexión con la cocina, porque lo vemos como hay, porque toca y porque toca alimentarse para no morirse, ¿no? Pero anteriormente las cosas eran muy distintas. También hay un aspecto de autonomía y poder que estaba relacionado con la mujer y la cocina, y era que la mujer tiene una capacidad de asegurar y gestionar el sustento para sus familias muy tremendo, ¿sí? Ella en tiempos pues ancestrales era la que gestionaba el alimento, entonces sí tenía que hacer conservas para garantizar que hubiese alimento a lo largo del año, ya sea por temas de estaciones o por temas de temporadas de las cosechas. Entonces ella aprendía a hacer conservas, ella aprendía a gestionar y a repartir el alimento de tal manera pues que no se gastara todo en la primera semana, sino que pudiera haber para todos los días de la semana. También, como les decía, tenía un conocimiento muy especializado sobre la agricultura, la recolección, la conservación de los alimentos, y eso era una forma de poder muy respetado en las comunidades. De hecho, esto me recuerda que mi papá, por ejemplo, si bien mi mamá siempre ha estado en casa con nosotros, y eso lo agradezco profundamente, que ella ha estado en las tareas del hogar con nosotros, somos 6 hijos, pues no es como que sea pequeña cosa. Y si bien mi papá ha sido el que ha traído el dinero, ha sido algo muy curioso que mi papá siempre se lo entrega a mi mamá, como mire, gestiónelo porque yo no sé. O sea, mi papá, un desastre gestionando el dinero de un desastre. Entonces mi papá trabaja y se lo entrega a mi mamá, mire, usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces lo mismo pasaba con el alimento. En la cocina se gestaba eso, era el compartir, era el cocinar, pero el charlar y el compartir de historias y la enseñanza incluso a sus hijas. Muchos rituales de celebración siempre pues tenían en cuenta la comida. Es que de hecho hoy en día nos congregamos en la casa de la abuela y siempre hay comida, en la casa de la mamá y siempre hay comida. Sí, todos los rituales giran en torno al alimento. Incluso cuando yo hacía fiestas en el apartamento, yo vivía con otras 2 roomies y nos encantaba a todas cocinar. Y a los amigos les encantaba venir de fiesta al apartamento de nosotras, porque cuando ellos llegaban, nosotros siempre teníamos un banquete de comida. Nosotros decíamos, ustedes traigan el licor, nosotros ponemos la comida. Pero era toda una experiencia, y ellos decían, chicas, o sea, nos encanta venir acá porque es la única casa donde uno llega y hay comida. O sea, como que había todo un banquete, porque es eso, sinónimo como de congregación y de estar juntos. Entonces, bien especial eso, como que la comida siempre está en los momentos importantes de congregación de las comunidades. Entonces, como fenómeno o como parte importante para la cohesión social, pues claramente el alimento está ahí. Sí, muchas veces compartir la comida fomentaba la cooperación, el sentido de pertenencia, el sentido de reciprocidad como entre las comunidades. Si usted se enojaba con tal o cual vecino, tal comunidad está enojada, muchas veces cocinar y llevar alimento para compartir era una manera de disolver como los problemas y los conflictos. Es como algo así como un lubricante social, como que el alimento es un lubricante social. Entonces, ¿qué ha degradado la relación entre la mujer y ese espacio que podemos llamar cocina? Esto es obviamente mi investigación, habrán muchos otros, pueden o no gustar, pero pues este es simplemente como los puntos que pongo como sobre la mesa de la cocina. Un aspecto que ha degradado como esa relación entre la mujer y la cocina es la industrialización y la salida de la mujer del hogar, de la hoguera. Y ojo, aquí cojamos esto con pincitas porque yo sé que esto empieza a tocar temas sensibles, y es, si bien el tema de la industrialización y la salida de la mujer del hogar ha creado un avance tremendo pues en términos de participación social, en temas de participación política, en temas incluso de dependencia económica, que eso no lo
no lo niego y ha sido súper importante para todas nosotras y toda la vida que incluso tenemos ahora, todas las libertades y los derechos que tenemos ahora. Sí es importante que desde este momento pues empezó a verse vista la cocina como una actividad rutinaria y como una actividad no remunerada, porque claro, la mujer empezó a salir, empezó a trabajar en otras cosas, pero adicional le tocó seguir llevando con la tarea de alimentar a su familia y cocinar. Entonces entre esas dos cosas, eso es como si se hubiera, no es como que se quitó una y se puso otra, no, tocaba seguir como con las dos tareas. Entonces, incluso todo el tema de cocinar se empezó a ver como un obstáculo también en la productividad. Sí, qué tan eficiente eras tú durante el día. Y claro, si tú trabajas en una empresa de 8 de la mañana a 4 de la tarde, es como, Dios mío, llegar a la casa a cocinar, pues eso es como tremendo, ¿no? O sea, es tremendo porque no es solamente un tema de energía física, sino también eso, se va perdiendo ese vínculo porque ya llegas es a hacer las cosas rápidas porque la familia no se puede morir, pero está la energía en otra parte. Entonces eso se empezó a generar desde este momento que se empezó a industrializar como la cosa. Y también con la industrialización, pues, o sea, cuando yo como, cuando yo me alimento, estoy llevando información a mi cuerpo, mi cuerpo, mente y alma, qué tipo de información estoy llevando cuando compro una pizza congelada en el de uno o en cualquier mercado y que en 2 minutos en el microondas está lista. Ahí se perdió todo, porque es que ni siquiera lo va a nutrir. Con el patriarcado y los roles de géneros también empezó a tergiversarse un poco este concepto, y es porque ya les dije como que el dominio y el cuidado de la familia, la cocina y el cuidado de la familia en general ha sido un dominio femenino, en general en muchas culturas, y con todo el ingreso como el patriarcado, al menos como está ahora, pues también se empezó a ver como una actividad menos valorada, ¿sí? Como estar en la cocina al cuidado de la familia es algo poco valorado, a diferencia de otras actividades como estar en la política o otros aspectos de poder o estar trabajando. Entonces aquí hubo como se tergiversó también ese concepto. Entonces se empezó a llamar, entre comillas, lo mal llamado tareas de mujeres, y ese tareas de mujeres quedó atrapado como en una jerarquía de valor percibida como menos importante. Y es eso, también es desde el lenguaje. Muchas veces a las mamás, por ejemplo, a mi mamá le preguntan, ¿usted qué hace? No, yo no hago nada, estoy en la casa. O sea, no hago nada. ¿Cómo así que no hago nada? Si estoy al cuidado de los hijos, estoy al cuidado de la familia, al cuidado de la casa, al cuidado del alimento. Entonces hay un tema también que se nos ha ahí como malinterpretado en nuestra cabecita, y hablo de esta nueva época, ¿sí? En qué momento eso pasó a tener menos valor que estar en nuestros trabajos fuera, ¿no? Hay una desconexión también muy profunda de la madre, ¿sí? Ya les dije, como ya no sabemos cultivar una cebolla, ya no sabemos de dónde vienen los alimentos que están en nuestra mesa, pues claramente eso empezó a hacer más grande la brecha y que cada vez estar en la cocina fuera un trabajo menos valorado e incluso estigmatizado. El tema también del capitalismo con la inmediatez, lo que les decía, sí, cocinar desde cero se volvió tedioso y ay no, qué trabajo tan grande. Sí, entonces ya ahora todo lo queremos rápido, para allá, entre menos tiempo yo use en la cocina mejor. Entonces el capitalismo también ha tenido que ver fuertemente con esa desconexión que las mujeres tenemos con el alimento. A mí me encantaba, qué risa, cuando iba pues al mercado orgánico, para mí era todo un parche salir en bicicleta los sábados a las 8 de la mañana después de desayunar, o antes, yo creo que me iba antes de desayunar, era un parche irme al mercado, luego subir con mis bolsitas en bicicleta a la casa, o sea, qué rico, y luego poderme cocinar eso, para mí era todo un parche, pero ese tema de cocinar desde cero no lo han vendido como eso es poco productivo, eso es poco eficiente, entonces mire esto para que pueda dedicarse más tiempo a hacer otras cosas. Pues también ha tenido mucho que ver ahí el capitalismo. Y les voy a leer como un fragmento de María del Mar Jiménez, que es una socióloga holística española que
me pareció súper bonito, y bueno, y otros pequeños fragmentos ahí ya para terminar. ¿Dónde está? Ya aquí, que me parece bonito para pensar, ¿sí? Esto es simplemente mi sentir y el sentir pues de otras personas, y queremos compartirles eso. Entonces dice, la cocina es mucho más que saciar el estómago, y por ello los ataques contra ella tienen muchas más implicaciones. La cocina siempre ha sido considerada y venerada como el alma de la casa. En las cavernas, la comida, la convivencia y la organización de la tribu se estructuraba alrededor de una hoguera, y en los siglos sucesivos, las cocinas han sido proveedoras de alimento, de salud en un sentido holístico, a través de los frutos de la naturaleza, comida, plantas y otros remedios, de relaciones familiares y sociales, y de amparo y arrope emocional, es decir, de poder. No del poder de una espada, lo externo, lo macrosocial, lo masculino, acción, lo visible, sino de poder interno, invisible, femenino, receptivo, doméstico, pero igualmente poderoso, influyente y peligroso, dependiendo para quién. Desprestigiar las labores del hogar relacionadas con la cocina, reducir su espacio físico, sustituir el fuego por microondas que desvitaliza los alimentos, atomizar tanto los conocimientos sociales que todos hemos perdido el bagaje de nuestras abuelas a nivel gastronómico, la comida local y fresca siguiendo las estaciones, y a nivel terapéutico casero, autogestión de la salud, han sido parte de las acciones de ingeniería social, entre comillas, menos estudiadas, pero más potentes para moldear un tipo de sociedad determinada. Y por ello, resarcirlas y recuperar lo perdido es la clave de transformaciones individuales y colectivas. Y aquí les comparto ya un último fragmento de Roy Lillotson, que es un, ay, se me olvidó, es un filósofo, no me acuerdo de dónde, perdón, les debo ahí el ese. Nos preguntan en las redes que si nos puedes recordar, por favor, cómo se llama la socióloga, autora del texto que estás leyendo. Se llama María del Mar Jiménez. Ella tiene un blog, de hecho, en internet, donde comparte pues todos estos escritos, y también sobre el tema de maternar, también bien especial. Y Roy Lillotson nos dice, ya, y usted, ya, Roy Lillotson explica que la comida es la principal forma por la cual somos manipulados, que las mujeres en épocas antiguas eran consideradas las sacerdotisas, las alquimistas que tenían en su cocina su laboratorio, y que precisamente para aniquilar ese poder se creó la casa de brujas, y casi se perdió toda esa sabiduría ancestral que habitaba en cada hogar. Roy Lillotson afirma que las grandes corporaciones son herederas de la Inquisición, y que la correcta dieta depurará nuestra sangre y aumentará nuestra conciencia. Y bueno, ya aquí ya como conclusión mía es como, que ha sido pues mi relación, y aquí hablo desde mi experiencia, desde la relación que he tenido con la comida desde pequeña hasta ahora, y es como volver a la cocina desde el amor, desde la sabiduría, desde el poder, desde la necesidad de alquimizar el alimento. Tal vez sea una manera muy revolucionaria de volver a encarnar nuestra energía femenina, a encarnar nuestro sagrado femenino. Y bueno, eso les quería compartir. Evidentemente este espacio puede generarse para mucho debate, y bueno, ya ahorita abrimos la palabra si alguno quiere comentar. Antes de, voy a hablar un poquito sobre los anuncios. Justamente pues tenemos un retiro de cultivo orgánico ancestral del 2 de mayo al 4 de mayo, entonces si usted, hombre o mujer, quiere venir a este espacio a conectar un poquito con la huerta, a saber cómo se cultiva una lechuga, a saber cómo se cultiva una rúgula, pues tal vez este espacio le ayude a comprender un poquito más, ¿sí? y a conectarse un poquito más con la madre tierra, con la conciencia divina, que es
esta tierra que pisamos todos los días. Entonces muy invitados. Va a estar dirigido por Uber, que es el huertero de aquí del ashram y que tiene varias cositas como por compartirnos, entonces muy invitados. También tenemos del 30 de abril al 4 de mayo inmersión en el sagrado femenino, que evidentemente en esta inmersión pueden salir muchas cosas, dentro de ellas la relación de la mujer y la cocina y el alimento, ¿por qué no? También súper invitadas mujeres, también hombres que quieran conectar con su energía femenina, pues a venir a este espacio, a venir aquí a la selva, al río, a estar en tribu de mujeres, círculos de mujeres, que son los lugares donde se teje la historia, así como se tejía reunidas en la cocina, contándonos recetas, cuentos, narrativas, historias. Súper recomendado ese espacio. Y también inmersión en sagrado femenino en el poblado, en Atman, en la casita en el poblado, donde se va a vivir la inmersión del 5 de mayo al 9 de mayo. Tenemos este próximo fin de semana yoga y dharma del 25 al 27 de abril, entonces si usted no sabe cuál es su propósito de vida, qué vino a hacer este mundo, tal vez venir a este retiro le ayude a encontrar ese propósito. Tenemos Reconecta con tu Ser con Jorge Arango del 9 al 12 de mayo. Jorge Arango es un médico sintergético que nos estuvo acompañando la semana pasada. Tremendo maestro, súper recomendado, altísimamente recomendado escucharlo. En el Linktree que está en la descripción de Instagram, donde nos están escuchando, está el link para inscribirse a su taller, a su retiro. Tenemos yoga y perdón del 1 al 4 de mayo. Sí, se ve simultáneo entonces con el sagrado femenino. Precioso ese retiro también para que vengan aquí. Es un espacio muy sanador, un espacio muy apto para el perdón, entonces muy recomendado ese retiro. Tenemos pensamiento positivo del 9 de mayo al 11 de mayo. Tenemos profesorado en yoga prenatal del 16 de mayo al 23 de mayo, acompañado por Brenda, una mexicana que combina saberes ancestrales, ¿sí? Saberes ancestrales y todo este conocimiento pues del yoga, ¿no? Yoga y saberes ancestrales. Y también usualmente estamos acompañados por una doula que está aquí en la comunidad, entonces es muy bonito ese espacio. Tenemos también nuestro próximo profesorado básico de Hatha Yoga, de ecología védica, ayurveda y yoga. Vivir 21 días en la selva aquí con nosotros, con todos los karma yogis, experimentar qué se siente 21 días aquí en la selva y viviendo la rutina con nosotros, lo que hacemos todos los días, levantarnos temprano, clase de yoga, meditación, karma yoga, estudio, 21 días para que se le transforme muy bonito la vida. Y después se puede quedar como karma yogi también, invitadísimo, un espacio muy transformador. Yo ya llevo 6 meses y me sigue transformando cada día este lugar, entonces súper invitados. Para ver el contenido completo de todos los retiros que tenemos durante todo el año, visita nuestra página web www.vanadurga.co, ahí encuentra todo. Tenemos también en Atman Yoga, en www.atmanyoga.co, todos los talleres, retiros y eventos que se dan en Atman, en el poblado. Cada fin de semana tenemos yoga para principiantes. Entonces, si usted no ha podido conectarse con una práctica de Hatha Yoga, pues puede venir aquí al ashram también todos los fines de semana para enseñar desde el inicio. ¿Se me queda algo más? Bueno, caminatas al origen, inmersión profunda en la selva todos los sábados, todos los sábados. Tenemos unas caminatas guiadas por los campesinos, los nativos de este espacio, a lugares sagrados, ¿sí? Por ahora están siendo cascadas, ¿sí? Pues el templo más importante es el río acá, entonces están siendo cascadas muy poco conocidas que queremos preservar, ¿sí? Que queremos conocer para darnos cuenta precisamente de la importancia de proteger a la madre tierra, de ir como peregrinos y no como turistas a estos espacios, más bien darles algo de nosotros en vez de quitarles. Entonces, un espacio muy bonito, ¿sí? También para seguir conectando con esta energía de la tierra, pero para proteger este espacio y para darnos cuenta y no cometer pendejadas de querer estar haciendo
rompiendo la tierra y perforándola para minería, para haciendo carreteras al lado del río o encima del río. Es que a veces somos como un poquito raritos. Entonces, para que dejemos esos pensamientos raros, caminatas al origen cada sábado. Aquí de las redes dicen, nos mandan un saludo a todos los Karma Yogis, que los quieren mucho. Ay, muchas gracias. Saludo para ti Bueno, también. pues Miguel, bueno. Ay, Miguel, hermoso, sí. Estuvo en el avanzado. Saluditos. Te queremos mucho. Y bueno, abro espacio si hay alguna preguntita, algún aporte o ya cerramos. ¿Sí? Por allá, ¿les llevamos micrófonos o hay micrófonos para...? Esto es 1, 2, 2. También quería dar aporte de una tradición que hay desde la comunidad raizal en San Andrés. Esto ahorita sigue pasando, pero ya no es tan común. Y es el tema de la cocina también es una forma de formar comunidad, no solamente en tu familia, sino con personas afuera de tu familia. Y es muy bonito porque, por ejemplo, allá está la tradición del rondón, que es se conoce como un plato típico de San Andrés, pero anteriormente era más como una tradición en la cual se hacían en torno al fuego para cocinar y era como cada familia lleva lo que puede llevar. Entonces, digamos, hoy tuve una buena pesca, llevo pescado. Hoy tuve cosecha de plátano, pues llevo plátano y así. Y es muy bonito porque muchas veces se hacía, era cuando había una familia que no tenía mucho ingreso o que no le había ido tan bien en la cosecha. Y la idea era como que cada quien llevara lo que pudiera, pero sin decir que lo llevó, sino irlo poniendo ahí al ladito del fueguito. Y así nadie sabía quién había llevado y quién no. Y se podía alimentar una familia sin pasar pena de que no tenía para cocinar. Una forma de cooperación y de cohesión social. Claro, es supremamente bonito. Y también pasaba mucho que la mujer era la matriarca de la casa. Entonces las abuelas, la Big Mama, era la que daba las órdenes dentro de la casa. Entonces afuera, el padre, el ingreso, el padre, el hombre de la casa. Pero dentro de la casa era la Big Mama, la abuela. Gracias. Yo te quería pedir, Eli, como, o sea, un consejo porque las familias ya se desintegraron totalmente. O sea, ya no tenemos familias de como antes. Entonces son ya familias de una sola persona o familias en las que es el papá, el hombre, el que está en la cocina. O simplemente, pues digamos que son parejas, o no sé, se ha transformado mucho el concepto de familia. Entonces, ¿cómo educar también no solo a las mujeres que también están perdiendo esos saberes, sino a los hombres que están tomando esos nuevos papeles, esos nuevos roles? Como también cómo se educaría o cómo se entendería la cocina para estas nuevas familias, que ya no son familias tradicionales y que creo que no la vamos a volver a tener. Ya es otra nueva era que vamos a tener familias disfuncionales muy diferentes. Correcto. Bueno, consejos no doy, no me siento en la potestad, pero pues yo, ¿qué haría? O sea, uno sí o sí es meterse a la cocina así sea solo. Sí, así sea solo, que eso fue lo que yo hice por necesidad o por gusto, fue como me tengo que meter a la cocina. En la medida que vas encontrando, uno se va conectando muy profundamente con el alimento y va queriendo explorar otros aspectos. Yo cuando vivía pues en Medellín en el apartamento, una vez fue un amigo y encontró esa cocina y me dijo, vos pareces una bruja. Yo,
porque yo en mi juego con la cocina tenía tarros de conservas, tenía aquí macerando no sé qué cosa, puro experimento. O sea, yo no sabía nada de nada, sigo sin saber nada, pero en ese momento sabía menos que ahora. Yo no sabía cómo hacer un chucrut, cómo encurtir pepinos, ni cómo se hacía una tintura de manzanilla, pero era como, no sé, como esa ansia, esa cosa de bruja que uno tiene allá adentro de estar experimentando cosas, y volví mi cocina en un laboratorio. O sea, la gente que iba pensaba que eso era un laboratorio más que una cocina. Pero ¿cómo empezó eso? Fue metiéndome a la cocina, dejar de comprar cositas afuera o de cositas empaquetadas y cositas, sino venga, ¿cómo se hace? Si quiero hacer una pizza, bueno, a ver cómo será que se hace una pizza, yo qué sé, no se metan en eso tan complicado, haga más bien un sancocho, ¿cómo será que se hace un sancocho? Pero fue primero metiéndose a la cocina usted solo, porque el cambio empieza por uno, ¿sí? Entonces métase usted, y cuando usted se conecte y ya fue pucha, para usted estar en la cocina es un placer, usted puede convocar a los que estén alrededor, llámese solo su pareja, llámese su papá, llámese lo quien sea, y cocinar juntos. Por ejemplo, cuando yo que tuve un tiempo viviendo con roomies, o sea, lo que nos juntó fue cocinar juntos, era un parche, porque fue en plena pandemia, ya me acordé. Me fui a vivir con ellas y nos cogió la pandemia, éramos 4, entonces pues uno en ese sin qué hacer, uno qué se pone a hacer, y todos los días éramos, ¿qué vamos a cocinar hoy? Nos sacábamos unos platos, pero eso fue lo que nos unió, la cocina. Desde que una estaba conectada, a mí me encantaba, entonces venga, cocinemos esto, y se empezó a gestar una cosa muy bonita, pero empieza por ti. O sea, si tú no estás ahí queriendo, digamos, eso, conectar otra vez con el alimento, va a ser muy difícil que alguien más en tu casa lo haga, pero tú sí puedes convocar, incluso desde el hacerle un plato muy rico a tu pareja, a tu papá, a quien sea, te va a decir como, wow, o sea, que tú cocinaste eso, qué rico, y invitarlo, sí, listo, mañana lo hacemos juntos, más que mañana te toca a ti, porque es que es un tema de, ay no, yo cocino y mañana le toca a usted, como, ay, para deshacerme un día del coso, no, o sea, y cocinar también es un acto de amor, cocinarle al otro. Entonces, luego puede ser, venga, hagámoslo juntos. Incluso a mí me gusta más eso. Cuando yo he tenido parejas, ha sido mucho de cocinar juntos. Venga, hagámoslo juntos. Más que hoy le toca a usted, mañana a mí, mañana a usted, mañana a mí, como si fuera una tarea por salir ahí del paso. Entonces, eso sería lo que haría yo. No sé si sirve de consejo, tampoco es un consejo, pero empezar por ti y meterte y experimentar. O sea, experimenta, que es que no le salió, no le supo rico. Bueno, pues mañana es otro día, más rato vuelve y cocina otra cosa, pero eso es experimentar profundamente. Un comentario muy cortito que igual todavía no tengo muy claro, no es que es algo que tengo súper desarrollado y claridad en el tema, pero bueno, digo esto yo que soy la primera que le encantan los roles tradicionales de la mujer, me encanta personalmente, pero también como que creo que siempre, pero siempre está esta tendencia de decir, ay, pero antes era mejor, ¿no? Entonces ahora decimos hace 30 años la cocina era mucho mejor y las familias eran mejor, y hace 30 años decían que hace 50 años era mejor. Y acá hablamos mucho, mucho de la tradición, de la ancestralidad. Y si bien sí veo que hay muchas cosas que son muy buenas y que hay que recuperar, también estar como abiertos a esta transformación y de que no necesariamente eso nos lleve a la felicidad, a la liberación, porque yo no creo que toda la gente en la ancestralidad y en la tradición haya sido gente feliz, gente liberada, gente bondadosa, gente santa. Entonces también esa invitación a decir, bueno, sí están todas estas tradiciones, estas formas ancestrales que quizás sean muy buenas, pero no necesariamente tenemos que volver ahí. Quizás sí, quizás no, quizás más o menos, nada. Quizás una mezcla, exacto. Listo. ¿Alguien más? Bueno, vamos a cerrar entonces, nos preparamos, posición de meditación. Om
Yamahe Sugandhi Pushtivardhanam Urvarukamiva Vandhanam Mrityo Mukshyamamrita Om Trayambakam Yajamahe Sugandhi Pushtivardhanam Urvarukamiva Vandhanam Mrityo Mukshyamamrita Om Trayambakam Jajamake Sugandhi Pushtivardhanam Urvarukamiva Vandhanam Mrityo Mukshyamamrita Om Shanti 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 Om